Hola, buenos días, chicas. Buenos días, Miss. Buenos días. Bueno, le dije a Lourdes que les indicara que hicieran el cuadro que pide ahí de Grecia y Roma. Entonces, porque bueno, en dirección me piden que les reponga la clase, pero me dijo que los lunes y miércoles tienen creo que todo el día. Entonces, me dicen en la dirección que podemos tener clase el viernes o si no, que sé yo, se las dé en la tarde, pero todo va a depender de lo que diga la mayoría de ustedes. Y si no, pues ya lo que avancemos hoy. Entonces, pero ya dependería de la decisión de ustedes, ¿ok? No sé si van a poder y si pueden en la tarde o si van a poder mañana, pero mañana tendría que ser temprano porque yo tengo cita médica a las 11. Entonces, ya, no sé, creo que ahorita está la mayoría. Necesito que me digan si pueden o no para que entonces en estos 50 minutos pueda abarcar lo más que se pueda, chicas. Me pueden poner en el chat, yo no puedo, maestra, porque trabajo tal hora, no sé. O yo sí puedo, así me ponen y ya yo vea de todo lo que me responda cada una, yo diga, bueno, la mayoría no puede, entonces no, entonces la mayoría sí puede, entonces queda tal día. Ahí me lo escriben en el chat, por favor, para que... En la tarde yo puedo a partir de la 1. Entonces, por ejemplo, hoy termino a la 1 con los otros grupos y yo a partir de esa hora ya, si ahorita salen, no sé si estén en su casa, yo a partir de la 1 puedo. Entonces ya ustedes me indicarán. Bueno, Juliana ya me contestó. Este, ya necesito las demás que me escriban ahí en el chat, por favor, su opinión. Si no, ya para qué. Sí, Juliana, no hay problema. Te digo lo que la mayoría me responda. Zuleima, Joana, Lixi y Abigail, por favor, si me pueden escribir ahí en el chat. Maestro Jorge, ¿me escucha? Sí, maestra. Una pregunta, ¿se podría reponer hoy en la tarde la clase? Perdón, maestra, me decías que pasó un camión. Que si se podría reponer la clase hoy en la tarde. Sí, maestra, usted me dice a qué horas para abrirle la plataforma. Ok, bueno, entonces ya nada más que me terminen de responder las chicas y yo le aviso más tardecito. Sí, maestra. Gracias. Bueno, chicas, en lo que me van contestando,
Bueno, si es hoy en la tarde sería a las 2 de la tarde. Bueno, se los voy a poner aquí a todos. Les digo, yo puedo a partir de la 1. Ok. Bueno, en lo que me responden vamos a... Bueno, vamos a ver, vamos ya a entrar en lo que es el pensamiento pedagógico en los diferentes lugares y en las diferentes épocas. En este caso nos toca lo que es Grecia. Entonces vamos a ir viendo. Les toca exposición a sus compañeras, pero no están las dos, nada más una. Entonces voy a iniciar yo para que vayan, chequen del cuadro si lo hicieron, chequen qué es lo que les falte y ya nada más lo van completando. Ok. Bueno, tenemos aquí que Grecia fue donde primero se comenzó a meditar sobre la educación y la palabra pedagogía surgió de ahí, de Grecia. Por eso ya en un inicio les había yo comentado que, que en Grecia se iniciaba toda esta parte de la pedagogía, en la forma en cómo se educaba a las personas, sobre todo a los alumnos, y vamos a ir viendo a partir de qué edades era que iniciaban la educación, ¿no? La educación en Grecia era más oral y escrita. Normalmente era diálogo entre el maestro y el alumno, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera era todo lo que el maestro les decía, ellos tenían que escribirlo. Bueno, no siempre porque no tenían herramientas y elementos así como nosotros que tenemos el cuaderno o la libreta, ¿no? Entonces ellos casi siempre era nada más escuchar y más memorizar. Entonces los griegos tenían lo que era la paideia, que ellos, para eso, eso era la educación. Paideia significaba educación. Entonces, de los más jóvenes, dentro de los valores necesarios para engrandecer cada polis, o sea, la polis son las ciudades que ellos tenían y se enfocaban un poquito más en los jóvenes que en los niños pequeñitos, ¿no? Tenían dos escuelas diferentes que se dividían en Atenas, los lugares era de Atenas y Esparta. Entonces, en Atenas se llevaba un tipo de educación y en Esparta también se llevaba otro tipo de educación un poco más diferente entre una y otra. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí la educación en el periodo arcaico. Esta también fue conocida como homérica, o sea, por Homero. Tenía un marcado carácter aristocrático y militar, por lo que se encontraba muy limitado a un pequeño sector de la población. Entonces, en esta época, la educación no era tanto en cuanto a conocimientos, sino a la parte militar, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que desde el principio la educación estaba definida y marcada. Contaba con aspectos técnicos y éticos, pero estos eran transmitidos, les digo, oralmente. Todo era de manera oral. Y lo que les enseñaban era más el manejo de las armas, los deportes, los juegos caballerescos, las artes musicales, la oratoria y el trato social. Por eso es mucho la parte oral, porque aparte les enseñaban más lo que era la oratoria, ¿no? Cómo defender también. Entonces, y por eso, como enseñaban todas estas áreas, pues era más hacia los jóvenes, ¿no? Entonces decía que educar al joven dentro de los valores militares propios de la aristocracia arcaica.
Y aquí ya no era tanto si querían o no querían, o sea, todos los jóvenes que tuvieran cierta edad eran los que empezaban a tomar este tipo de clases, ¿no? También surgió en esta época un nuevo sistema político, la democracia, que aquí requirió que se ajustara el sistema educativo, que fuera a sustituir la aristocracia, que así se le llamaba a los que estaban a cargo, ¿no? Y formaran a los niños en cuanto a los valores e ideales que requirieran de la nueva situación. Les vuelvo a repetir, paideia era lo que ellos le llamaban, como en vez de llamarla educación, ellos le llamaban paideia. Entonces, la educación de los jóvenes en un momento dejó de ser exclusivamente militar, ¿ok? Entonces ya les empezaron a dar un poco hacia los valores, un poco más hacia lo que es el conocimiento. Tenemos que en Esparta la educación estaba enfocada en la formación de guerreros, o sea, para que estuvieran preparados para las guerras. No sé si ustedes hayan visto alguna película, creo que de hecho hay una que se llama Esparta o los espartanos, algo así, no me acuerdo, que habla sobre este lugar, sobre Esparta, ¿no? Y entonces es mucho de las guerras, ¿no? De pelear, etcétera. Entonces, en Esparta era más enfocado en eso, en formar a los guerreros para que estuvieran preparados para las guerras. Y las áreas de estudio era más hacia el valor y respeto por las leyes patrias, o sea, que ellos estuvieran más enfocados al patriotismo, ¿no? También del desarrollo de la fortaleza física a través del ejercicio y deporte. Por eso les digo que era más hacia la parte física, la parte militar. Y también fue la primera ciudad del mundo griego que planificó el sistema educativo de sus ciudadanos. También aquí da lugar para la educación física dentro de su sistema formativo. A partir de los 7 años era que empezaban con esta formación porque desde que nacían hasta los 7 años los niños estaban al cuidado de su familia. Entonces, al cumplir dicha edad, pasaban a la tutela del Estado. Entonces, el Estado era el que les daba ya la formación, pero en este caso, acuérdense más hacia la parte física. Habían 3 grados de formación. Comenzaban a los 7 años y se extendía hasta los 11 o 12 años. Después de los 12 hasta los 15 o 18, y a partir de los 15 o 18 ya eran muchachos o jóvenes donde ya permanecían en un área, donde permanecían unos 5 o 6 años ya como para la formación, ya en cuanto a ser guerreros. El entrenamiento físico procuraba un desarrollo físico así muy completo. El deporte no estaba reservado solo a los hombres, sino que también se abría a las mujeres, solamente que eran pues unas cuantas, ¿no? Las que estaban en el deporte en ese tiempo. Y la cultura espartana no debe ser considerada como solo física, sino que entraban en juego otros aspectos intelectuales, porque aparte de la cuestión física, también tenían que tener pues de alguna manera inteligencia, ¿no? O sea, tener los valores, cuáles eran sus leyes, aprenderse sus leyes, etcétera, porque al momento también de ir a la guerra, pues no nada más era pelear por pelear, también tenían que ellos que buscar ciertas estrategias, ¿no? O sea, pensar en todas esas estrategias para poder ganar. Entonces, y eso requería pues un poco de inteligencia, ¿no? Bueno, en Atenas la escuela era más de tipo elitista, o sea, era más hacia a la gente económicamente mejor, ¿no? Que tuvieran dinero, poder, etcétera, y era más individualista. O sea, era más no era hacia un grupo, sino hacia niños muy seleccionados, ¿no? Las áreas de estudio era lo que es la física, la gramática, la música y la aritmética. Aquí ya no era tanto
el aspecto físico en cuanto al deporte, etcétera, sino que ya era más con otros conocimientos, que tuvieran otros conocimientos. Y aquí la educación no era totalmente la responsabilidad del Estado, sino que era competencia exclusiva de los padres. Los padres eran los que tenían que buscar la manera de cómo brindarles la educación a sus hijos. Y de ahí también empezaron a buscar maestros un poco ya más particulares. Este, mm, Aquí en Atenas, desde el nacimiento hasta los 7 años, la formación del niño quedaba en manos de la familia, igual que en Esparta. Entonces, a partir de los 7 años se empezaba a educar a los niños ya en cuanto a otros conocimientos, ¿no? Es como si fuera actualmente, como si fuera a partir de la primaria. Entonces, como si no hubieran tenido preescolar, siempre hubieran estado ahí en lo que les enseñara la familia, ¿no? Esta etapa se consideraba como básica, puesto que los niños se dejaban moldear por sus familiares, o sea, todo lo que les enseñaran sus familias, pues así cada uno, si eran valores, si era la forma de hablar, o si a alguien quería enseñarles a escribir, entonces según lo que la familia quisiera enseñarles, ¿no? Y durante los 3 primeros años de vida, los familiares y esclavos que rodeaban al niño se preocupaban principalmente, pues, de 3 aspectos. Entonces, que estuviera la parte afectiva, lúdico y moral, que es lo que tenemos ahí abajo. De los 3 a los 5 años, los niños pasaban a tener una alimentación sólida, comenzando los padres a preocuparse por el desarrollo afectivo, lúdico y moral. O sea, que tuvieran esa parte afectiva, que tuvieran atención de sus padres o de las personas que estuvieran a cargo del niño, que jugara, tuviera juegos, se entretuviera y que también fuera la parte moral, que fuera una persona o un niño con valores, que se comportara bien, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos parte importante de esta época, los sofistas, que los sofistas fueron los primeros profesores. Entonces, ellos fueron contra la educación tradicional a que recibieron retribuciones por sus enseñanzas. Entonces, los sofistas eran los maestros, ¿no? Y tenemos las ideas pedagógicas de los sofistas, que aquí es el valor del humano, que es en caso del hombre. Reconocieron que la arete, la virtud, la capacidad no es privilegio de una minoría aristocrática, o sea que la educación podría ser para todos. Organizaron un sistema y también unos métodos de educación, aunque en los sofistas eran más también hacia el diálogo y a la memorización. Dieron cabida en la educación a la cultura general, entonces ya les fueron dando conocimiento más de cultura general. Fueron creadores de la educación intelectual, independientemente de la gimnástica y musical. Fueron los fundadores del intelectualismo, del individualismo y subjetivismo. Entonces, de estos sofistas vamos a tener los representantes más importantes de esta época, que fueron Sócrates, Platón y Sócrates y Aristóteles. Entonces, estos fueron los que en esta época fungieron como profesores. No quiere decir que fueron los únicos, pero digamos que fueron parte importante de la educación de los niños en esa época, ¿no? Entonces tenemos que Sócrates es el primer gran educador espiritual en la historia. Tenemos a Platón, que ha sido el fundador de la teoría de la educación. Tenemos a Isócrates, que fue un educador, fundó en Atenas en la era 380 una escuela. Y Aristóteles, que no solo fue un gran filósofo, sino un educador y un maestro. Entonces les vuelvo a repetir que ellos fueron más los profesores en esa época. Entonces aquí tenemos lo que es Grecia.
Entonces en su cuadro, a ver si me levantan su manita, quienes sí hicieron el cuadro. Ahí le tenían que hacer tanto de Grecia y Roma, ¿ok? Cómo era la educación en Grecia y cómo era la educación en Roma, ¿ok? Ahorita ya vimos en Grecia. Tuvieron que haber escrito que la educación era más hacia la parte militar, ¿ok? Hacia la parte militar, el deporte, la parte física, y lo pueden, en Grecia pueden dividirlo, que es diferente el de Atenas y el de Esparta. Entonces pueden así. ¿Quiénes impartían las clases? A ver, chicas, ¿quiénes impartían las clases en Grecia? Me lo pueden escribir en el chat las que estén en línea o pueden activar su micrófono. ¿Quiénes impartían las clases? A ver. Zuleima, los sofistas, ajá, eran los sofistas. Aunque también habían otras personas que también fungían el rol de profesor, pero digamos que los más importantes en cuanto a profesores o los primeros profesores eran más los sofistas, ¿ok? Muy bien, Zuleima. Ahora, edad de los alumnos para recibir educación. ¿A partir de qué edad? De los 6. Ajá, a partir de los 6 o 7 años. La mayoría es a los 7. Exactamente, a partir de los 7. Es de los 7 a los 18 años. Le van a poner, espero que le hayan puesto también ahí, de los 7 a los 18 años. Ok, luego tenemos materiales o instrumentos que utilizaban los alumnos. Se los mencioné. Lo del entrenamiento físico. ¿Lo del qué? Lo del entrenamiento físico. Ajá, bueno, era entrenamiento físico. Ahí, bueno, De la cultura. en ese caso eran los materiales, era más hacia el condicionamiento físico. Les mencioné que aquí no utilizaban tanto lo que es un cuaderno, una libreta, un lápiz, etcétera, porque era más el diálogo. Entonces ahí le van a poner en materiales o instrumentos, le van a poner en el caso de Grecia, que era más hacia los materiales eran más hacia el condicionamiento físico, ¿ok? No le vamos a poner, no utilizaban láminas ni nada así por el estilo, ¿no? Porque era más hacia el diálogo. En el caso de Grecia, estamos ahorita con Grecia, ¿ok? Espérame que no saqué la lista. Ok. Bueno, nos vamos, luego dice, el área en que más se enfocaban para el desarrollo de los niños y adolescentes. Aquí hay diferentes áreas porque fue diferente en Atenas y en Esparta. A ver, ¿cuáles áreas? Hasta estaba en una de las diapositivas también que les enseñaban. En Grecia era la disciplina, música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía.
Ujú, exacto. Bueno, eso era más en Atenas. En Esparta, acuérdense que era más en Esparta era más hacia los valores, hacia las leyes de la patria. Exactamente, Zulema, valor y respeto por las leyes patrias, eso era más en Esparta. Y el aspecto militar. Y ya lo demás que mencionó Abigail, ese era en Atenas. Y personas destacadas e importantes. Sócrates, Platón, Ajá. Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. Y Sócrates, exactamente. Muy bien, Zulema, también lo pusiste. Sócrates, Platón, y Sócrates y Aristóteles, exactamente, que es el que les había puesto aquí. Muy bien, perfecto. Este es en el caso de Grecia, ¿ok? Ahorita vamos a ir con Roma. Ok, ahora vamos a ir con Roma. Bueno, aquí la educación romana tenía diferencias con la griega, ¿no? Entonces tenemos aquí los aspectos principales en la formación de los jóvenes. Aquí lo dividían en la parte familiar, civil y militar. En la parte familiar la influencia era más de la mamá, pero las decisiones eran más hacia el padre. Entonces el padre era el que, digamos que era el mayor educador de los niños, ¿ok? En la parte civil, que era a partir de los 16 años, a ellos les daban una toga viril, ¿no? Y eso era más hacia los hombres, ¿ok? Que ya indicaban de que ya iba siendo capaz de ser un hombre, empezar a ser un hombre, ¿no? Después, y los educaban también hacia la vida política y social. Y después estaba el área militar, donde entre los 17 o 18 años ya ellos tenían que entrar al ejército y ya eran llamados soldados rasos, ¿ok? El tipo de formación que se le daba más a los jóvenes era en la parte moral y práctica, ¿ok? Entonces, tiene la similitud de Grecia, es que de igual manera, desde que nacían hasta entre los 6, 7 años, la educación estaba a cargo de los padres, ¿ok? Y les vuelvo a repetir, lo educaba más el papá, ¿sí? Entonces, pero aquí era más en la parte militar, pero también en la parte social y política. Después tenemos a la educación romana. ¿Cómo estaba dividida la educación? Estaba dividida entre elemental primaria, luego se llamaba medio secundaria y después el otro nivel era superior. Estaba dividido solamente en 3 niveles. La educación estaba en 3 niveles. La educación elemental era impartida tanto para niños como para niñas entre 7 y 12 años. ¿Ok? Acuérdense que a partir de igual como Grecia, a partir de los 7 años
y era igual tanto para niños como para niñas, la misma instrucción, la misma educación. Después en el nivel medio, que es secundaria, solo era impartida para los niños, los varones, ¿ok? De los 12 a los 16 años. Y se les formaba hacia lo que era la agricultura, el manejo de las armas, la parte moral, la parte política, lo de las leyes, la parte militar, etc. Pero les vuelvo a repetir, solo era para los niños. Digamos que la educación para las niñas solamente ellas tenían educación hasta de los 7 a los 12 años, iban a una escuela, por así llamarlo, ¿no? Y ya después los mismos niños, ya que eran jóvenes, ya a los 18 años se iban al nivel superior y aquí el aprendizaje era un poco más enfocado a lo que era la retórica. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, ¿y las niñas a qué se dedicaban si ya nada más hasta los 12 años recibían educación? Entonces ya a ellas, a partir de los 12, ya les enseñaban lo que era música, como el uso del telar, las labores domésticas, etc. Entonces ellas ya no recibían una educación en una escuela, ¿no? Ya era más a la parte doméstica. Y aquí tenemos cómo estaba organizado el sistema educativo en Roma, ¿ok? Como les decía yo, está la escuela elemental, que en Roma se le llamaba Ludi Magister, la educación media, que se llamaba Ludi Grammaticus, y el superior, que se llamaba Rhetor, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya un cuadro un poquito más completo. ¿A quién se dirigía la educación elemental, que era, por así decirlo, la primaria? Principalmente eran a los ricos, a los que estaban más en el imperio. Tenían un preceptor privado, ¿ok? También a los pobres o a los que tenían su economía baja, sí recibían educación, pero asistían a escuelas que fueran gratuitas. Entonces ya los que tenían más poder, inclusive tenían maestros personalizados, ¿no? No asistían tanto a escuelas, sino más bien el maestro asistía a sus casas, ¿no? A impartirles clases. Y a los alumnos se les llamaba ludus principalis, ¿ok? En este caso. El aprendizaje era más hacia la lectura, la escritura, el aprender a sacar cuentas, la memorización y la ley de las 12 tablas que ellos tenían. Y la metodología era más por medio de memorización y tenían castigos corporales. Si no se aprendían lo que les enseñaban, entonces pues tenían castigos corporales, les pegaban, etcétera, ¿no? En la educación media se dirigía más a los ricos o los más privilegiados y entonces a ellos se les llamaba ludus grammaticus, ¿ok? Y el aprendizaje era más hacia la explicación de poetas romanos, hacia la literatura latina, la mitología, la geografía, el dominio de la lengua. Literatura latina no quiere decir de lo latino, más bien sino del latín, ¿ok? Y la metodología era más ejercicios hacia el conocimiento y hacia la historia. Después tenemos el nivel superior o el retor, que aquí ya eran alumnos aspirantes a alguna carrera política y a ellos se les llamaba ludus rhetoricae. En el aprendizaje era más hacia la oratoria, las reglas, las fórmulas y cómo dar discursos. La metodología era por medio de ejercicios prácticos, sobre todo en lo que era la oratoria y los discursos. Entonces, el magister, que era el maestro, se le llamaba magister. A los que tenían más poder era privado, o sea, el magister llegaba a la casa, ¿no? De ellos y les daba las clases. Aquí existía el pedagogus, que es como si fuera el pedagogo, nada más que se le llamaba pedagogus, pero él no les impartía las clases, él o ella, porque pudiera ser mujer, sino que acompañaba solamente
a los niños a la escuela, ¿ok? Era el que los llevaba a la escuela, o si el magister llegaba a casa, entonces el pedagogus era el que estaba atento, que el niño estuviera comportándose bien, que estuviera poniendo atención a las clases, como si fuera una niñera, ¿no? Entonces, en ese tiempo el pedagogus era así más como niñera, no era tanto como maestro, ¿no? En las escuelas comprendían 2 grados, lo que era la gramática y la retórica, ¿ok? En cuestión de la gramática eran más literatores y literatos. Los literatores eran, aprendían o enseñaban a leer y escribir, y los literatos explicaban los autores griegos y latinos, o sea, del latín. Aquí, la lectura se estudiaba por el método alfabético y la escritura se enseñaba paralelamente a la lectura. Entonces, al mismo tiempo, ¿no?, que aprendían la lectura, también les enseñaban lo que era la escritura. Nada más que las herramientas que ellos utilizaban era por medio de unas tablillas, así tablillas como madera, por así decirlo, que estaban cubiertas de cera por donde se pasaba un punzón de punta roma, ¿ok? No sé si han visto ustedes los punzones de punta roma que son como bolitas, tienen como una bolita abajo, pequeñita, eso es un punzón. Entonces, y como las tablillas estaban cubiertas de cera, ese era como si fuera su cuaderno. Entonces, ahí pasaba en el punzón y ahí ya escribían en esa tablilla. Y ya pues, como si fuera su cuaderno, ¿no? Entonces, como si pasara, ya quedaba ahí, como si ustedes tuvieran la cera y le pasaran una aguja o algo, pues ya pueden escribir, ¿no? Entonces, eso era el material que ellos utilizaban. Los profesores de escritura escasos y el papiro, perdón, los profesores pues a veces no enseñaban bien la escritura porque las herramientas eran muy escasas y en ese tiempo el papiro era muy caro, ¿ok? Entonces no cualquiera podría tener el papiro que era como parecido al papel y entonces por eso utilizaban las tablillas y si no, pues por eso también la enseñanza era mucho más oral porque pues no tenían todos los materiales para poder escribir. Entonces aquí se reducía a que el alumno tenía un papel un poco más pasivo del que solo escuchaba y memorizaba, ¿no? La disciplina aquí en Roma era muy severa, porque les digo que también tenían castigos corporales, castigos físicos, y entonces aquí el alumno tenía que llegar a la escuela sin hacer ruido, o sea, muy calladito, tenía que ir limpio, bien peinado, bien aseado y todo, ¿no? Entonces, y calladito, llegar al lugar a donde se le impartía la clase y esperar hasta que el maestro empezara a dictar la clase, ¿no? La modestia y la obediencia fueron cualidades en alto grado, entonces que los niños o los alumnos tenían que ser muy, muy obedientes a lo que dictara el docente. Y aquí uno de los personajes más importantes fue Marco Fabio Quintiliano. Él fue el primer titular de la cátedra de retórica latina, que les vuelvo a repetir, es más hacia lo del latín, y buscaba la educación por excelencia, ¿no? Él estaba en defensa de la educación pública respecto de la privada, que también estuvo peleando de que la educación fuera para todos, no solamente para los ricos, ¿no? También condenaba el uso de los castigos corporales, decía que pues no era necesario que se le pegara, por así decirlo, a los niños. Y también lo que era la memoria y capacidad imitativa del niño, buscaba que el niño tuviera o el alumno tuviera esta capacidad en su memoria y revela la incapacidad sobre aspectos dinámicos y creativos. También se dedicaba más a lo que eran los estudios medios y los superiores, o sea que era más hacia los jóvenes de los 12 a los 18 años, ¿no? Y exige del orador buena base cultural. Entonces, que los alumnos tuvieran conocimiento en cuanto a cultura general.
¿ok? Bueno, esto es en cuanto a Roma. Entonces, en su cuadro, ¿cómo era la educación en Roma? ¿Cómo era la educación en Roma? Era sexista, ¿no? ¿Era qué, perdón? Sexista. ¿Elitista? Ajá. Elitista. ¿Qué más? Pues yo tengo que tenían dos métodos de educación, que era el escribir y el cuaderno. Ok. Acuérdense que también era más a esto que les enseñé, lo que era familiar, civil y militar. Aparte de lo que tienen ahí. Sí. O helenista. Helenista. Es que casi no les escucho bien. Y ¿y quiénes impartían las clases? Ahí les puse cómo se les llamaba. Las que están en línea también pueden escribir. El pedagogo. No, acuérdense que el pedagogo no impartía clases, era más, tenía su función más de niñeros. Ellos nada más acompañaban, no impartían tanto las clases en esta época. A ver, ¿quién puso atención? ¿No era magister? Ajá, El magister. el magister, exacto, el magister. Es el que les tengo aquí. Ok, muy bien, Joana. El magister, acuérdense que el magister era el que impartía las clases. El pedagogus era más el que les dio, el que acompañaba, el que estuviera atento de que se comportara bien, etcétera, ¿no? Bien. Aunque aquí le pueden poner, en este caso, magister, o lo pueden poner como ludi magister, grammaticus y retor, si quieren. Pero si no lo ponen como el magister, está bien. ¿Ok? Bueno, ¿y la edad de los alumnos para recibir educación? A los 7 años. Exacto, de 7 a 18 años. Muy bien. Materiales o instrumentos que utilizaban, que les mencioné. No eran las armas. Bueno, cuando iban a la parte militar, sí, pero si estaban en la escuela, ¿qué utilizaban? La lectura. No, Zuleima es tablillas, exacto, las tablillas, acuérdense. Utilizaban estas tablillas cubiertas de cera y un punzón. Y un punzón exactamente de punto de Roma. Algunos utilizaban el papiro, que ya ahí en ese tiempo empezaba, pero solamente pues los que podían porque era muy caro, ¿no? Y también las tablillas no era para todos, nada más también los que lo pudieran tener. Por eso era la parte, les decía que la enseñanza era un poco más oral. Muy bien. Y el área en que más se enfocaban, para el desarrollo de los niños. ¿Qué áreas o qué les enseñaban? Leer y escribir. Leer y escribir. Aparte La gramática y la retórica. ajá. La modestia y la obediencia. Ujú. mm, Paola dice, la limpieza. ajá. Bueno, ella entraría lo que era la disciplina. Paola dice memorizar, exactamente. Les enseñaban también a memorizar, la ley de las 12 tablas también, la moral y la práctica también. Todo eso les enseñaban. Muy bien. Todo eso tuvieron que haber puesto ahí. Y personas más destacadas. Marco Fabio Quintiliano. Ujú.
Muy bien, Marco Fabio. Muy bien, chicas. Exacto. Perfecto. Bueno, en el punto número 2, tienen que estar divididas en 2 equipos. Se tiene que diseñar una clase, ya sea de la pedagogía griega o de la romana, según a como ustedes aprendieron cómo era una clase en esa época en Grecia y en Roma, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si es Roma y ustedes eran magister, ¿no? Entonces, ¿cómo se impartiría una clase en esa época? ¿Ok? Entonces, las formo como la lista o como me aparecen aquí en el, no, pero no todas están en el Zoom. Miss, yo voy a hacer equipo con Aline. Bueno, ahorita porque les voy a poner aquí en los 2 equipos. Bueno, anoto mientras a Juliana, Aline, está Marix, ahorita les paso lista. A ver cuántas llegaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok. Bueno, el equipo 1 va a estar por Juliana, Aline, Marixa, Lixi y Zuleima. ¿Ok? A ustedes les tocaría Grecia. Y el equipo 2 sería Lourdes, Abigail, Joana, Paola y Noemí. A ustedes les tocaría Roma. Y necesito que me digan si sí vamos a tener la clase en la tarde para que entonces sigamos sigamos en esa hora. Yo creo que en una hora nos daría tiempo. Porque todavía me faltan las chicas que les toca exponer. Y ya se nos fue el tiempo. Vamos a pasar a poner de nada. No, porque ya ya son 8:50. Pues es que, al menos de mi parte, ya es muy tarde a esa hora, pero pues no sé qué digan mis compañeros. Pues nada más me contestaron. Porque si es por la mayoría de votos, pues ya veríamos. Nada más me contestó Juliana, Abigail y Joana, que sí hoy en la tarde. Paola y Zuleima me pusieron que mañana no, pero no me pusieron si hoy en la tarde está bien. Bueno, Paola dice que sí hoy. Ok, entonces a las 2 de la tarde está bien. O a la 1. ¿De qué materia? De esta.
O puede ser 1:30, para que sí, ni una ni otra. 1:30. Ok, bueno, entonces lo dejamos a la 1, de 1 a 2 tendremos esta para que pasen. Miss, Mande. entonces yo llegaría como a final de la clase porque yo el camino que me hago al ir por mi hijo casi es de 40 minutos, Ok, no hay problema. ¿sí? Ok. Sí, está Sí, bien. Miss, igual yo no voy a poder de plano, porque tengo Ok, que recoger igual a mis cuñadas y regreso a mi casa como hasta las 3. ok, está bien. Entonces queda a la 1, chicas. Mientras, sobre todo las que no van a, Juliana y Noemí, que no van a poder estar, pónganse en contacto con sus compañeras que les tocó del equipo, y denles unas ideas para lo del diseño de la clase, por lo menos que ustedes ya, puedan aportar eso, a sus compañeras, ustedes que no van a estar, por favor. Ya les puse la asistencia. Entonces ya terminamos de esta clase. ¿Mande? ¿Me puso mi asistencia? ¿Mande? ¿Me puso mi asistencia a mí? Sí, Ah, gracias. ya ahorita que les anoté en de los equipos les puse la asistencia. Sí, Miss, gracias. Nada más faltó Estefanía y Abigail Cano. Ok. Bueno, entonces nos desconectamos y nos vemos ahorita en la siguiente clase, chicas. Gracias. Ok, gracias, maestro. Ahorita les digo a las chicas.